Buenos días, soy Francia Barragán, coordinadora del Centro de Empresas Familiares. Bienvenidos. Antes de iniciar, quiero hacerles la recomendación de tomar nota de sus dudas para que puedan compartirla en nuestra sección de preguntas. El día de hoy contamos con la presencia de Arturo Rivadeneira, director del Centro de Empresas Familiares. Cuenta con un máster en Dirección de Empresas Familiares por la Universidad de Salamanca, España, certificado en Programa Internacional de Family Business en el INCAI Business School y Cornell University, certificado en Programa Internacional de la Empresa Familiar Exitosa, IAE Business School Argentina, becado en India y China para programas internacionales en alta gerencia, seminario en el ID Business School de Empresas Familiares Profesionales y Dirección Estratégica de Talento Humano. Actualmente instructor, consultor, consejero independiente y conferencista en temas de empresas familiares, cámaras de comercio a nivel nacional e internacional. Arturo, bienvenido. Muchas gracias, Francia. Antes que nada, quiero agradecer a cada uno de los participantes que están acompañándonos el día de hoy. Estoy realmente muy contento de participar en esta Universidad de Monterrey, y sobre todo a través del Centro de Empresas Familiares vamos a tener mucho empuje a favor de la Academia del Mundo de las Empresas de Estructura Familiar. Si bien es cierto, esta temática me parece muy oportuno compartir sobre esta transferencia de conocimiento, porque en algunas ocasiones nos hemos dado cuenta que lastimosamente al tener ya procesos de protocolo de familia o al tener políticas claras, evidentemente la familia se comporta aún indebidamente, y eso de una u otra forma nos pasa factura y provoca en algunas ocasiones una quiebra y obviamente la continuidad del negocio familiar. En este caso, el webinar que voy a presentar el día de hoy se enfoca mucho en una herramienta que creo firmemente que va a salir de unas nuevas tendencias como complemento importante al protocolo o constitución familiar. Esta herramienta se llama el Código de Honor Familiar para la Familia Empresaria. Yo creo que de una u otra forma también tenemos que hacer un análisis en retrospectiva de cómo nuestra familia se está comportando puertas adentro del negocio y sobre todo en el espectro de la parte de la propiedad del patrimonio. A veces hemos sido testigos de que muchos de los hijos se comportan desmesuradamente, se comportan con abuso de los recursos, y ya de una u otra forma tenemos que implementar herramientas claras. Pero más que herramientas, también tenemos que estar conscientes de empujar mucho la voluntad de adherirse a ese sistema de creencias o de valores. Creo firmemente que los valores debemos llegar a trabajarlos como parte de un activo intangible, porque eso formará parte de nuestro legado para las futuras generaciones. A veces también tenemos situaciones un poquito complicadas en torno a las empresas. A veces vemos situaciones de que incomodan mucho a todos los colaboradores no familiares sobre el evidente comportamiento que sufre alguno de los integrantes, ya sea por empoderamiento, sobre empoderamiento, y en esa parte tenemos que ser claros en poner orden y disciplina. Fundamentalmente, todas estas herramientas deben buscar esos dos pilares fundamentales. No importa el volumen de facturación que tu empresa cuente al final de cada año del ejercicio fiscal, si no tienes orden y no tienes disciplina, de nada te sirve, porque no vas a poder empujar hacia las siguientes generaciones. Tu negocio solamente va a durar por lo menos una generación. El propósito de ese superlíder a futuro que estamos trabajando desde la Academia del Mundo de las Empresas Familiares debe apuntar mucho a tener esa capacidad de saber administrar cada una de las generaciones. Y cada una de las generaciones tenemos que buscar la forma cómo llegamos a un punto de armonía en ese sistema de creencias, la cultura, la filosofía y, por qué no decirlo, en nuestros valores. ¿Sientes que te hace falta dejar en claro algunas reglas y compromisos en el interior de tu familia empresaria? Quiero que ustedes se analicen o hagan un análisis, un diagnóstico de cuáles son las reglas que tienen por escrito, además del protocolo de familia. Este documento es una herramienta fundamental, pero todavía nos hace falta desarrollar otras herramientas con el propósito de manejar una arquitectura para que en cualquier momento que la familia se comporte indebidamente,
indebidamente tenga la capacidad de respuesta de solucionar estos inconvenientes. He tenido muchas experiencias en el tema de conversar con personas, líderes de talento humano, y a veces me cuentan que se vuelve un poquito caótico o desgastante emocionalmente el hecho de poner esa disciplina a los hijos de los fundadores. Eso es crítico, porque si no le damos el empoderamiento necesario, vamos a ver la forma como va a haber un desgaste y una frustración de esa persona del Departamento de Talento Humano o Recursos Humanos. La situación es esta. A veces los fundadores dicen, necesitamos educar y formar a nuestros hijos. Pero si estamos en una organización, la persona de talento humano quisiera aplicar una sanción en función de un reglamento, de una política empresarial, pero empieza ese dilema ético, esa coyuntura de analizar hasta qué punto tiene el Departamento de Talento Humano un alcance hacia los hijos o hacia los integrantes familiares, colaboradores y accionistas, y también, por qué no decirlo, pertenecientes de la alta gerencia o consejeros. Esto se vuelve un poquito caótico si no tienes el empoderamiento necesario y si no tienes las herramientas necesarias. En este punto, quiero comentar que en una ocasión un fundador estábamos conversando y estaba presente la persona de talento humano. Y el fundador le dice a ese líder, quiero que a mis hijos los trates como si fueran colaboradores no familiares, como uno más del montón, como se llama, o como se dice. Pero dejando una pausa, y ya después de levantarse la persona de talento humano, el fundador dice, pero recuerda que son mis hijos. Traté en lo posible de buscar la forma de cómo interpretar esa frase. Y a veces puede ser ambigua si es que no tienes esas herramientas necesarias. Y eso es algo que en esta conferencia vamos a analizar en conjunto. ¿Te ha ocurrido en tu empresa familiar que a veces algunos integrantes de la familia falsifican firmas? Que por el hecho que está en otro país, en otra ciudad, le pide a sus hijos, a sus hijas, la naturaleza es hacer una sumilla, una firma del documento. Y eso se va generando un hábito, un mal hábito. Y en algún momento, cuando ya estemos en la asamblea de accionistas, de una u otra forma queremos hacer esas réplicas de malos comportamientos o comportamientos indebidos. Abusan también de las tarjetas de crédito de la organización. He sido muy cuidadoso con esta parte porque muchos de los hijos tienen algunas tarjetas adicionales de las tarjetas corporativas y empiezan a gastar de repente para cumpleaños, para gastos de representación, temas de una forma indebida, se van de viaje y los viáticos lo consumen desmesuradamente y no hay control. Pero esa persona de talento humano, al no tener esas herramientas necesarias, pierde fuerza y pierde alcance. De igual forma, también existen ahorita algunas tendencias sobre el consumo de drogas ilegales en los activos. También he presenciado que a veces los hijos se van en la camioneta, en el camión o en el activo de la compañía y junto al chofer empiezan a consumir drogas ilegales en el patrimonio en la camioneta de la organización. Hasta cierto punto eso obviamente ya es necesario pararlo, ¿no? Y muchas de las otras cosas más que llegan tarde al trabajo y entre otros elementos, tenemos que tener mucho cuidado porque a veces se vuelve desgastante desde un punto de vista del fundador. Y si no hay alguien que llegue a buscar esa disciplina, la organización va a quedar ahí bastante a la deriva y posiblemente no lleve o no alcance a llegar a un buen puerto. Quiero invitarte a reflexionar conjuntamente estas preguntas y sobre todo que hagas un análisis de la situación actual en tu empresa. ¿El Departamento de Talento Humano debería tener alcance o autonomía para despedir los colaboradores familiares? Por concepto y por la propia naturaleza debería ser así. El Departamento de Talento Humano, o también llamado hoy en día gestión de personas y valores o capital humano, dependiendo de la estructura organizacional que tengas, tenemos que tener esa habilidad de darle el empoderamiento necesario. Yo contrato a un responsable de talento humano para que me dirija el equipo humano. Si esa persona competente, con mayor expertise, a buen juicio y respetando todos los lineamientos y procesos internos de la organización, argumenta una salida de uno de los hijos familiares, debería ser así. Y ojo, utilizo el término debería,
porque en algunas ocasiones puede que esa persona no tenga esa experiencia y no sepa manejar la situación. Esto se vuelve un poquito complicado si de repente no tienes, nuevamente lo digo, las herramientas necesarias. Por otro lado, ¿qué herramientas le brindamos al líder del Departamento de Talento Humano para normar la empresa? Nosotros tenemos un reglamento interno, un reglamento laboral, también podemos llegar a lograr tener un código de ética. Indiscutiblemente estos términos que están acá, tenemos que hacer un análisis de qué es lo que nos estamos perdiendo o qué vacío existe en nuestros documentos, que algo de nuestros hijos que empiezan a comportarse indebidamente. Y por qué no decirlo, no solamente la segunda o la tercera generación, también muchos de los comportamientos indebidos nacen o se generan la génesis propia de la primera generación. Por otra parte, si los colaboradores familiares y fundadores violan el reglamento y código de ética, Talento Humano tiene el poder de sancionar y aplicar dichos documentos. Debería ser así, pero en las empresas familiares a veces no ocurre esto. Yo quiero invitarte a que analicemos conjuntamente sobre la separación de los documentos que necesitaríamos para disciplinar a la familia. Pero estoy de acuerdo contigo si piensas que los documentos no lo resuelve todo. Ya hay un elemento de voluntad, hay un elemento de poder ejecutar esto y honrar mucho lo que practicas en la documentación, porque si no, eso se pierde en el baúl de los recuerdos. Muchos de los negocios cuentan con el reglamento interno o el reglamento laboral, pero quiero que analices tu reglamento. Si esto tiene un alcance directamente a los colaboradores, por default debería ser así. Pero en la narrativa o en la literatura deberíamos integrar el alcance para los accionistas, para la alta dirección, consejeros, entre otros. También podemos construir un código de ética y conducta desde el ecosistema del Consejo de Administración. Sería lo ideal, ¿por qué no decirlo? Por otra parte, el código de ética de la empresa. No muchas empresas cuentan con código de ética y a veces piensan que por el hecho en que nosotros tenemos un reglamento, ya no necesitamos un código de ética. El código de ética debe ser muy funcional y debería tener un alcance para todos los grupos de interés aquí presentados. Sin embargo, cuando nosotros queremos imponer una sanción o cualquier situación de llegar a desarrollar una corrección a un comportamiento de los familiares colaboradores, el código y el reglamento no tienen buen alcance. Y por qué no decirlo, ni mucho menos el protocolo Constitución Familiar. Es por eso que es necesario desarrollar funcionalmente la separación de un código de ética en el sistema de la empresa y luego un código de honor en el sistema de la familia. En este punto, tenemos que ser muy cuidadosos en que cualquier código de honor familiar no viole la legalidad a nivel nacional e internacional. Que sea más un pacto ético entre los integrantes familiares y de repente cuidar la narrativa que no sea de una forma de prohibición, sino más bien invitando a un sentido de una forma positiva a honrar el comportamiento. De mi punto de vista, y sin entrar mucho en contexto en la conceptualización enorme y valiosa de un honor, pienso que podemos resumir el honor como si fuera la suma de todos los valores. Eso quiero que se lleve en este webinar. El Código de Honor Familiar, o también llamado Código de Conducta Familiar, es un documento que se detallan todas las normas, de repente comportamientos y sobre todo lineamientos éticos de parte de la familia empresaria. Esa familia empresaria tiene algunas aristas en cuanto a todos los grupos de intereses. Y este documento debe ser un documento íntimo que solamente lo contenga los integrantes del núcleo familiar. En este punto tenemos que saber cuidar mucho la narrativa y sobre todo este documento más o menos debería de tener aproximadamente entre 15 a 20 páginas. Pero no solamente se trata del número de páginas, sino la calidad de economía de palabras y la esencia de esas reglas, que en algunas ocasiones la damos de una forma tácita. Los beneficios del Código de Honor Familiar, básicamente, es que se centran mucho en aumentar la reputación familiar e imagen empresarial ante la sociedad, un elemento clave.
En este punto también quiero decirlo que cuando existe una familia que tiene el proceso de institucionalización del negocio, tiene el protocolo, los planes de sucesión, gobierno corporativo y algunas otras herramientas, políticas vivas sobre todo, códigos, manuales, planes de acción, entre otros, se siente esa calidad de organización, se siente ese ecosistema de cómo funciona todo sin la necesidad de estar presente el fundador. Muchos de estos beneficios se centran a que la familia se coloca una posición obviamente, de entrar en un rol de liderazgo, y si la familia honra ese comportamiento ejemplar, va a dar un ejemplo a todos los colaboradores no familiares. ¿Cuándo elaborar un código de honor familiar? Básicamente, pues, llega un momento dado en que nosotros tenemos que manejar con actitud preventiva y ir cuidando mucho esos elementos para evitar que el día de mañana, por no dejar claras las cosas, tengamos un problema o inconveniente, una consecuencia de algo que hicimos mal o dejamos de hacer. Miren, muchos de nuestros problemas en las empresas familiares y a nivel mundial, ¿por qué no decirlo? En nuestra familia, a nivel de la vida personal, se centra mucho básicamente en que algo dejamos de hacer o algo hicimos mal. Si tú, líder de una organización, dejaste desatendido tu sistema familiar y no encontraste una armonía, muchas de las cosas que piensas que son problemas realmente no lo son. Son consecuencias o causas que algo hiciste mal. Y cuando quieras enmendar la situación, lastimosamente puede haber un momento crítico donde se llame un punto de no retorno. Y el control de daños va a ser bastante fuerte. En este punto también quiero invitarte a entender un poquito la estructura del Código de Honor Familiar. En este punto nosotros tenemos antecedentes, objetivos del código, los beneficios de este Código de Honor, el alcance del presente código y los fundamentos del presente código. Esta parte introductoria o el preámbulo es un símil a los otros documentos. Sin embargo, se distingue mucho en la naturaleza del cuerpo del documento como tal, que a continuación también les voy a compartir. El tema también del Comité de Honor Familiar, las sanciones, la difusión de la evaluación del Código de Honor Familiar y aspectos o consideraciones finales. Este punto 7 también se lo suele llamar mucho en régimen de sanciones. Y el Comité de Honor Familiar, para que usted se comprenda mucho la parte de los órganos de gobierno, las estructuras de gobierno, es que el Comité de Honor Familiar bien podría invitar a alguien experto en formación de ética y de repente conducta o valores, con el propósito de ir alimentando un comité de honor. Pero al principio, cuando quieras desarrollar ese proceso de implementación, creo firmemente que bien lo podría ejercer el Consejo de Familia, para no entrar en ese conflicto de interés de la persona que está siendo sancionada por el código. Lo podríamos excluir de la votación y regular hasta qué punto podríamos separar a un integrante de la familia que se comporta indebidamente o que viola nuestro protocolo y código de honor familiar, para luego dar paso al Departamento de Talento Humano que procese esa ejecución. Pero va a depender mucho del análisis, cómo lo contengas en esas estructuras de quién separa a los integrantes familiares. Hay organizaciones que solamente le dan el empoderamiento a talento humano para que esa persona decida. Hay organizaciones que en su protocolo de familia da un paso al Consejo de Administración para que, si está involucrado en ese colaborador en alta gerencia, bien lo podríamos estar separando a esa persona desde la venia o la mayoría simple o la mayoría cualificada del Consejo de Administración. ¿Y por qué no decirlo? También depende mucho de las particularidades de la organización y sobre todo el grado de familiarismo. Nosotros tenemos en algunos protocolos o en algunas políticas de salida de los integrantes familiares que el Consejo de Familia, por mayoría cualificada, que viene a ser 75% de los integrantes, o mayoría simple, la mitad más uno, se separa, siempre y cuando haya violado nuestro código de honor o protocolo o alguna política de la organización. Esta estructura del Código de Honor Familiar se basa en unas aristas que se concentran mucho en las reglas de conducta entre los familiares, reglas de conducta entre colaboradores y sobre todo, finalmente,
en la empresa y, por qué no decirlo, también abrir un frente desde la parte del patrimonio o propiedad. Quiero comentarles unos componentes sobre la parte primaria en relación con la familia. Seguramente tú puedes escribir muchas de las reglas un domingo en una reunión, una junta del Consejo de Familia para aprobarlo. Y obviamente si amerita una actualización de tu protocolo de familia, lo podríamos estar engranando con la narrativa de darle un capítulo al protocolo de familia que determine que se le va a dar el peso necesario para este documento. Y obviamente tener una ramificación de la documentación. Por otra parte, quiero que ustedes vean que en la relación de la familia o relación con la familia tenemos el respeto familiar, tenemos que explicar cómo nos vamos a manejar, sobre todo el uso de insultos en torno a familiares políticos, en torno a la compañía y algunos otros elementos. Hay que poner el punto sobre la I. El respeto al matrimonio, la cultura de honestidad, sobre todo infidelidades al matrimonio y al noviazgo. De una u otra forma tenemos que hacer lo posible para alcanzar la institucionalización del matrimonio. Esto nos está pasando factura al sistema de la familia. La familia es el pilar fundamental de toda sociedad. Y en muchas ocasiones los líderes se concentran solamente en el sistema de la empresa y descuidamos mucho este ecosistema familiar. El cuidado del buen nombre de la familia, el uso de apellido familiar. He sido testigo también de que muchos de los hijos suelen utilizar el apellido para tener beneficios en torno a crédito de proveedores, facilidades, algún tema de relacionamiento, y no lo usan en buena razón, buena medida. Lo usan de una forma individualista y en contra de los intereses de la organización. También los viajes familiares, los compromisos sociales y familiares, comentarios fuera de lugar. Eso también hay que tener mucho cuidado porque a veces los hijos graban al papá y lastimosamente el video se genera de una forma viral y todo eso nos pasa de una u otra factura a la organización. Cuidado de imagen personal, las drogas ilegales. Esta parte también es un tema bastante delicado y esto tenemos que tener mucho cuidado porque hay un marco legal. Pero también si no controlamos esto con una actitud preventiva, en algún momento que nosotros queramos darles acciones a nuestros hijos, esto se va a quedar ahí y va a ser un precio que también tenemos que pagar. ¿Esto qué quiere decir? Con que drogas ilegales, en algún momento tenemos que normar que cada 2 años hagamos las pruebas antidoping a todos los integrantes de la segunda, tercera y, por qué no decirlo también, de la primera generación. Si algo llega a ocurrir, obviamente tenemos que tener esa capacidad de respuesta y sobre todo el manejo del apoyo para enmendar esta situación y guiando a esa persona. La participación de un partido político, el llamado a atención a un familiar y el matrimonio. Seguimos en la relación con la familia. Punto número 15, personas comprometidas o casadas. Si ustedes me pueden estar comentando, Arturo, pero ya esto es de una forma por default, una forma tácita que la familia debería saber. Pero no está de más normar esto, dejarlo por escrito, porque también hemos visto evidencias de que a uno de los hijos o una de las hijas salen con personas casadas y eso al día siguiente la cónyuge de esa persona nos visita en la organización, quiere hablar con nosotros, nos hace un escándalo y son cosas que ahí tenemos que ir controlando, ¿no? Los acuerdos prenupciales, que también se los conocen en otros países, la separación de bienes matrimoniales, eso tenemos que manejar y seguramente este componente lo tienes mucho en el protocolo de familia. Por otra parte, las donaciones, testamentos, falsificar la firma de los familiares, herederos y sucesores no deben volar juntos, traje negro o blanco. Esta situación también es un poquito complicada porque más adelante les voy a comentar qué es lo que ha pasado en algunas pymes. Ahora, ya hemos cambiado de la arista de la relación con los familiares, concentrémonos en estos momentos en la relación con los colaboradores. 22. Trabajo con parientes, bebidas alcohólicas, acoso sexual, trabajo de ideas de otro, empleo adicional, reglamentos de la empresa. 28. Relaciones de noviazgo amorosas entre familiares colaboradores y colaboradores no familiares, amenaza o intimidación. En este último punto también hemos detectado patrones entre los hijos o algunos de los integrantes familiares que por querer figurar ese familiar colaborador ante los fundadores
de repente hacen un diálogo como el siguiente. Si tú le dices a mi papá que yo llegué tarde, haré todo lo posible para despedirte de la organización. Y esa persona es un auxiliar contable, sin que tampoco mi comentario se sienta despectivamente al cargo, pero la línea de mando se debe respetar. Y no por el hecho en que tú seas un hijo de un fundador te da derecho a comportarte indebidamente en todo el ecosistema o el espectro o la arena empresarial. Y algunos otros patrones, ¿no? Que de todas maneras también podría estar compartiendo toda esta conferencia, algunos ejemplos, pero en honor al tiempo voy a ser un poquito más breve. Por otra parte, la relación con la empresa o en la empresa. Contamos el punto 30, recursos en la empresa familiar, 31, funciones, huelgas laborales. No se ha visto mucho que un hijo haga una huelga familiar en contra de la organización. No es común. Pero si eso llegase a ocurrir, obviamente respetando la parte del marco legal, sí la familia se sentiría como que, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás haciendo esto en contra de la organización? Si esto va a ser tuyo. Entonces, entramos en un espectro de escenarios de dilemas éticos. También la política, hasta qué punto nosotros nos vamos a involucrar mucho en los elementos de la política. Si nos piden una donación para un evento político, vamos a utilizar los recursos de la organización, podemos compartir nuestra flota de transporte para facilitar a ellos, o no. Son elementos que también tenemos que ir cuidando. En el punto 14, las donaciones y contribuciones políticas. Durante un caso tuve una situación donde una hija iba a recibir el paquete accionarial de una empresa y también iba a recibir un vehículo bastante, o sea, de buena marca, y ella tenía un sentido de altruismo hacia la niñera en su momento que le colaboró hace mucho tiempo atrás. Y ella quería inmediatamente donar ese vehículo a la niñera. El sentido está bastante bien, pero solamente ese comentario generó cierta polémica en torno a la familia porque comentó, pero si te estoy dando esto y tú estás regalándolo, entonces me pone en alerta que en cualquier momento que reciba también acciones de la compañía, eso pueda suceder. Por eso tenemos que buscar muchos de esos puntos vacíos que nos puede llegar a carcomer nuestra armonía. También los regalos. Negocios, información confidencial, bases de datos. También hay que tener mucho cuidado porque algunos de los hijos buscan las bases de datos para vender y obtener recursos económicos. Los equipos de audio y video, el uso de tarjeta de crédito de la empresa. Y aquí quiero compartirte algunos tópicos en particular de los artículos. En primer lugar, el cuidado de la imagen personal. No podrán tomar fotos o realizar videos con dinero, bebidas alcohólicas, haciendo malas señas, estos desagradables, drogas ilegales y demás que muestren su comportamiento fuera del lugar. Ojo, no te estoy diciendo que no consumas bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas es una droga suave y obviamente dependiendo del marco legal vas a tener que respetar eso. Pero en algunas ocasiones, en una situación económica de una compañía o de una familia que tiene su estatus, el hecho en que uno de los hijos suba con una foto con un grupo de dinero, una mochila de dinero y con bebidas alcohólicas, eso de una u otra forma desprestigia a la organización. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado en cómo proyectamos la reputación y el ejemplo de la familia o de la organización hacia todos los grupos de intereses. Por otra parte, tenemos los viajes familiares. Cada familiar deberá comunicar sobre sus viajes nacionales e internacionales a otro integrante familiar. Obviamente, la razón de esto es que debe existir un principio de seguridad. Ojo, seguramente ustedes pueden malinterpretar esta situación. Nosotros estamos viendo, ella aquí no dice que tú debes de salir, que cada permiso que tengas tienes que solicitarlo a la familia. Aquí no está hablando de eso. Si eres mayor de edad, se sobreentiende que tu vida es tu responsabilidad. Pero personalmente pienso que las personas fuertes se cuidan a sí mismos, pero las personas más fuertes se cuidan a los demás. Y este artículo ha pasado que de repente la hija viaja a la playa y resulta que al final de cuentas no viajó a la playa, no viajó a nivel nacional, sino viajó a nivel internacional con el novio
y el novio la mató, o tuvieron un accidente. Y nosotros, o la familia, en la parte de la búsqueda, se ha dedicado a desarrollar todo lo que corresponde a un plan de captura, de análisis, de búsqueda de dónde está la hija. Y eso nos ha debilitado mucho y nos ha carcomido el tiempo y todo el desgaste, la parte emocional, que está obviamente a flor de piel, y eso nos hace perder bastante tiempo y también, ¿por qué no decirlo una vez más, recursos de la organización? Por lo cual tenemos que tener mucho cuidado y dar reglas claras para la familia. Por otro lado, tenemos algunos ejemplos de los artículos en cuanto al llamado de atención familiar. A veces llega un fundador o una fundadora y le grita o le llama la atención bruscamente a los familiares delante de los colaboradores. Yo creo que de una u otra forma también tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque los colaboradores no familiares van a ver que ese hijo es una persona no competente, que si la mamá le llama la atención a la organización, imagínense cómo nosotros nos podemos estar burlando de esa persona, y eso puede generar también una turbulencia, lo cual tenemos que documentar o normar esto para que en cualquier momento un llamado de atención sea de una forma privada y las felicitaciones o los premios a nivel público, que ya ustedes saben que eso es algo vital en toda organización. Debería ser así. Falsificar la firma de los familiares, queda prohibido falsificar la firma de un familiar. Eso obviamente va para todos. Y bueno, ya entrando en la recta final, quiero comentarte unos artículos que también me llaman la atención. El traje negro o blanco. Para eventos desafortunados o de condolencias, los familiares deberán usar traje apropiado de color negro o blanco. Si ustedes me comentan esto, Arturo, tienes razón, pero ya esto es algo sobreentendido. Pero a veces los integrantes familiares, porque han tenido mucho resentimiento, ira, enojo, conflictos con los familiares, fallece el fundador o la fundadora, y al día siguiente ese hijo, por tratar de ser rebelde, por tratar de tener una actitud bastante desafiante y de no contar con un respeto ante ese evento, ante esa situación, asiste a la misa con un traje fucsia, ¿okay? O de traje rojo. Y eso hace que en ese preciso momento la familia empiece a levantarse y empiece a tener un careo familiar en esa misa. Por lo cual tenemos que sociabilizar esto y dejar claro que estas van a ser las reglas de nuestro sistema familiar. Por otra parte, el empleo familiar. Se prohíbe tener un empleo externo que dificulte el cumplimiento de las obligaciones del familiar colaborador. Y no quiero que tomen este artículo y, ojo, tengan mucho cuidado con la semántica y el uso de las palabras. Si ustedes vuelven a leer este artículo, aquí no está hablando de que no puedes trabajar en 2 o 3 puestos de trabajo o 3 empresas. Aquí lo que te está diciendo es que si tú quisieras de 9 de la mañana, ejemplo, a 5 de la tarde, trabajar en nuestra empresa familiar y después quisieras trabajar, no sé, de docente, de instructor en una universidad, nosotros tenemos la particularidad de respetar eso. Debería ser así. ¿Por qué no decirlo? Debería ser así. Pero en algún momento que tú estés trabajando en un restaurante, en un bar o una disco hasta las 2 o 3 de la mañana y que al día siguiente no cumplas nuestro horario y que llegues tarde, que a las 10 de la mañana ya quieras dormirte en el sofá y no seas productivo en cuanto a la parte de tus funciones, ¿por qué no decirlo? Se debería de llegar a analizar este componente para evitar esas dificultades, ¿no? Pero no estamos diciendo que no puedes trabajar en 2 trabajos, sino más bien lo que estoy diciendo es que dedícate a trabajar en uno y si quieres otro para generar una fuente de ingresos adicionales, lo tienes que cuidar ambos trabajos. Y finalmente, el componente de la parte de los ejemplos de las relaciones de noviazgo o amorosas entre familiares, colaboradores y colaboradores no familiares. También se ha visto mucho, por ejemplo, que un fundador de repente salga con una asistente o que, por qué no decirlo, también un hijo o una hija salga con su asistente. Entonces, eso también debería ser normado y dejar claro cuál va a ser el procedimiento, ¿no? ¿Quién debería salir? Si debería salir el integrante familiar
o de repente el no familiar. En muchas familias someten mucho el peso a que es mejor que salga ese integrante no familiar que el integrante familiar. Pero lo apelo mucho a la sabiduría de cada uno de los participantes para que analicen esa parte, ¿no? Pero es un tema que también se ve, se aprecia mucho y tenemos que analizar si el reglamento o nuestro código determina aquello. Los recursos de la empresa. No utilizamos las instalaciones u otros recursos, como así tampoco disponemos de nuestros recursos. Y esto también, aunque ustedes no lo crean, la situación de este artículo es que también hemos visto que muchos de los familiares solicitan algunos recursos de la organización. Mamá, papá, necesito que por favor me ayudes con la camioneta para trasladar mis cosas que me voy a cambiar de un domicilio a otro. O mamá, necesito que me prestes la máquina para cortar el césped o podar el césped. O mamá, necesito que me prestes la hidrolavadora. Y son elementos que tenemos que tener mucho cuidado porque no estamos diciendo que no tengas la autorización. Ya, lo que estamos diciendo es que tengas un canal de procedimiento efectivo para que no exista esa situación en la coyuntura que sabemos que ocurre, que por ejemplo, pero si nadie te autorizó, y piensan los otros hermanos, ¿por qué esa persona tiene más privilegios que nosotros? Y obviamente eso provoca ya un efecto colateral. Y en este punto tenemos que tener la autorización de la dirección general y o del presidente, cualquiera de los dos. Si ustedes quisieran colocar esto en su código, que solamente sea el director general, lo puede estar haciendo. Ya eso formaría parte de la naturaleza o la personalización de los documentos. Los regalos. A veces, como somos de la alta dirección, recibimos un regalo, ¿ok? Un regalo bastante costoso. Y si yo tengo un hermano como jefe de compras, esa persona al final del año en Navidad va a recibir muchos regalos. Y por lo tanto, el resto de la familia va a tender a pensar más. Esto también hay que tener mucho cuidado porque a veces en las políticas de dávidas, de regalos o de repente gratificación, tenemos que normar hasta cuánto es el cupo que podemos estar autorizando. Si en algún momento recibo una botella de whisky de $200, está bien, lo puedo aceptar, pero debería estar normado y aprobado por, en este caso, talento humano, la alta dirección o la junta de accionistas. Y finalmente, en este componente es que no dependa, aquí el problema es que no es que no recibas regalo, sino más bien que eso no induzca a un sesgo en la toma de decisión de cualquier proveedor. Que si alguien de la familia o no familiar te detecta que estás haciendo eso, ¿cuál va a ser el procedimiento? Talento humano debería aplicar la sanción de despedirte o lo envía directamente al Comité de Honor Familiar para que ellos resuelvan y así no se complica la vida de talento humano. Pero son elementos que también tenemos que ir cuidando. En todo caso, ya como para un tema de conclusión, quiero invitarte un poquito a reflexionar. Nosotros no solamente desde la Academia de Empresas Familiares tenemos que trabajar en esos pilares o esas herramientas primordiales. Que estamos hablando del Código de Honor, estamos hablando del Protocolo de Familia, procesos de sucesión, órganos de gobiernos, manuales de crisis. Hay una multidiversidad de herramientas con que te permiten tener ese ordenamiento y esa disciplina. Quiero dejar claro que cualquier persona que ejerza ese rol de disciplina en una organización, ya sea familiar o no familiar, obviamente va a tener que pagar los platos rotos. ¿Qué quiere decir con eso? Se va a ganar enemigos fácilmente. Pero pienso que ese es el precio que tienes que pagar para tener una casa ordenada y una empresa ordenada. Y a veces es el precio que no cualquiera lo llega a pagar. Como conclusiones quisiera comentarles que a una familia honorable la caracterizan comportamientos éticos admirables. Definir estos valores que como empresa y familia se tienen es fundamental para la verdadera creación de un legado. Analiza este componente de la parte honorable. Y sobre todo, busca en lo posible de cómo alimentas o reestructuras tus sistemas de creencias, culturas, visión, filosofía, porque más allá de esto, que dejes una empresa, este activo intangible de la parte de los valores va a ser el hilo conductor para unir
a las próximas generaciones. Al final de cuentas, si tu negocio quiebra, mediante una familia unida con buenos valores, puede hacer nacer desde cero otro negocio. Pero si esa familia no tiene valores, si esa familia es caótica, no es sabia, no toma buenas decisiones y sobre todo no es unida, es junta pero no unida, va a ser bien difícil que puedan volver a empezar. Y ese precio se siente en qué lo pude haber logrado hacer hasta el final. No es lo mismo tener también reglas claras y violar esas reglas que no tener reglas y pensar que las tenemos de forma tácita, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado porque seguramente muchos de ustedes a lo largo de esta presentación van a decir, pero esto es ya sobreentendido. Pero a veces nosotros necesitamos poner puntos sobre la I por escrito para ir practicando y reforzando de repente algún tema de falencia en nuestro sistema de familia. Y en la recta final, el Código de Honor Familiar es un complemento del protocolo familiar. Sin lugar a duda, deberíamos verlo de esa forma, ¿no? Bien, entonces, Francia, yo creo que vamos a aprovechar en este pequeño espacio para revisar las preguntas que tenemos en el grupo del chat, ¿verdad? Entre tanto, les invito al resto de los participantes a hacer algunas preguntas que sean necesarias. Bien. Ok, tengo una pregunta. Humberto García, gracias por hacer esa pregunta. Los jóvenes de 35 o 4 años, o 40 años, perdón, para abajo, acostumbran a jugar videojuegos, incluso colaborativos de noche. Eso ha causado adicciones al juego o videojuego. Se hacen sesiones largas, generalmente nocturnas, no solo de fin de semana, sino entre semana. Equivale a tener un empleo a 10 horas. Y el rendimiento de los jóvenes es desmeritado. Totalmente de acuerdo contigo. Es más, ahorita se me ocurre una de las cosas que pareciera un poquito cómica, pero también, ¿por qué no analizar nuestro código? A veces vemos que muchos de los hijos llevan su videojuego en la empresa y de repente tienen una reunión, un break, o de repente se quedan en horario también laboral y empiezan a jugar. Y el play o el videojuego está debajo del escritorio de él. Entonces, son cosas que también tenemos que ir cuidando. Bien, Carlos, tenemos una pregunta. Muchas gracias también por participar en este webinar. ¿Cuándo está pendiente la sucesión familiar? Puede extraer un código o protocolo de este tipo. ¿Qué se hace primero, la preparación de la sucesión o del protocolo? Es una excelente pregunta. Yo recomiendo que antes de hablar de una sucesión, hay 2 tipos de sucesión. La sucesión de la alta dirección o del management y la sucesión de la propiedad o del patrimonio. Si estamos hablando de una sucesión en términos generales, antes de hacer una sucesión, yo recomiendo iniciar primero por el protocolo y el código de honor familiar. ¿Por qué razón? Porque así cualquier sucesor, sea familiar, no familiar, interno y externo, va a tener las reglas claras. Si de repente hacemos esa sucesión y empezamos a construir esas reglas después, esa persona no va a saber adherirse y le va a costar un poquito ese proceso. Es mejor preparar tu organización a ese ecosistema, a esa arquitectura, antes de hacer los movimientos de las fichas de los integrantes, ya sea familiares o no familiares. Sin lugar a duda, si ustedes me preguntan ahora, ¿qué debería ser de todos los documentos, herramientas? El primer paso sería obviamente el diagnóstico. El segundo paso debería ser el código de honor familiar. Y el tercero, obviamente, debería ser el protocolo de familia. Es mi opinión, porque si hablamos del protocolo de familia, de repente yo prefiero que se entienda que el código de honor familiar van a ser las reglas fundamentales de la familia, y a veces, si es que no estamos preparados para el protocolo, este código puede ser una simulación idónea como para entrenarnos para el protocolo de familia. Y así vemos si es que el protocolo nos aventuramos o no, dependiendo mucho de lo que esté pasando en torno a la compañía. Pero yo prefiero que antes de que sea una sucesión, dejar un terreno bastante normalizado, un terreno con reglas, con políticas, con procedimientos, con manuales, para que así en cualquier momento cualquier persona que llegue a aterrizar a nuestra empresa, pues pueda obviamente respetar eso, ¿no? Bien, tenemos otra pregunta. ¿Cómo lograr el balance entre establecer orden
a través del Código de Honor Familiar sin que afecte la relación entre los integrantes de la familia. Este punto también veo yo que para desarrollar un balance, sobre todo tenemos que, en primer lugar, creo que se basa en dos elementos. El primer elemento es la arquitectura, la fase preoperativa, todo lo que estamos construyendo, ¿no? Las reglas, que no quede en el aire, que no quede simplemente en la palabra. Nosotros nos dedicamos a trabajar esa arquitectura, esas reglas, esas políticas, todo lo que hemos estado conversando, y luego va a una fase operativa. La fase operativa es, ya que tenemos estas reglas, darle un post-monitoreo, un seguimiento, y sobre todo desde los órganos de gobierno, ya sea el Consejo de Familia o el Consejo de Administración o cualquier otra reunión de trabajo, lo podemos ir alimentando. Si nosotros queremos aventurarnos a un punto donde solamente existe un diálogo una vez a la semana y no existan normas, seguramente no estamos construyendo algo que va a ser un ejemplo para la siguiente generación. Por lo cual el balance solamente se debe manejar en dos aspectos, en la documentación, la instrumentación de los documentos, y número dos, en practicar esa adhesión a esos documentos, ¿no? Revisar y que obviamente podamos buscar diálogos de comunicación bilateral, aprender mucho del comportamiento, entre otros elementos. ¿Okay? Pero si es que quieres imponer la disciplina, vas a tener que ponerle un poquito difíciles a los hijos, porque si lo pones un poquito fácil, al final de cuentas, este sistema no va a funcionar. Muchas gracias por esa pregunta. Bien, por otra parte, tengo una pregunta que es Adrián Maínez. Muchas gracias también. Gracias por la plática. Algunos de los ejemplos que has planteado suenan un poco fuertes. La verdad que sí. Y eso a veces uno se asusta como consultor en empresa familiar, pero ya te acostumbras mucho. De repente nosotros tenemos que tener esa habilidad de comunicar lo que está ocurriendo en otras empresas y advertir o aconsejar, que eso es obviamente un elemento primordial. Bien, voy a seguir leyendo tu pregunta. Suena un poco fuerte cuando pensamos en que nuestros sucesores pueden incurrir en este tipo de problemas, pero creo que vale la pena reflexionar sobre ellos. Uno de los casos más frecuentes que conozco es la participación de los miembros de la familia y directivos de la empresa y directivos de la empresa. Gustan de participar en actividades pro bono, sean organizaciones empresariales o en asociaciones civiles. ¿Cómo recomiendas regular estas actividades? Bueno, la voluntad se basa mucho en el sentido también del altruismo de la familia y de la empresa. Si quieres participar de una forma pro bono, ya es una situación que, si lo quieres aterrizar mucho al código, tenemos que ver cuál va a ser el castigo, pero cuál es la consecuencia. Hay que entender, Adrián, qué es lo bueno y lo malo ahí en ese punto. De repente, tal vez si abusamos de esa confianza de participar en actividades pro bono y desfalcamos la organización, hay un punto donde tenemos un gap, donde tenemos que solucionarlo, ¿no? Y en ese sentido tenemos que buscar la forma como aterrizamos la regla o el artículo. Pero yo creo que de una u otra forma podemos colocar una narrativa en el código sobre la situación de qué forma, hasta cuántos eventos al año podría participar la organización y los consejeros y algunos otros integrantes de familia. Pero va a depender mucho del alcance, de muchas variables. Recuerda que a veces estás en un giro de negocio muy en particular donde tienes que tener un ecosistema de responsabilidad social más activo y algunos elementos. Pero yo te propongo que lo derives mucho entre un acuerdo consensuado entre los integrantes para llegar a fortalecer ese elemento, ¿no? Bien, muchas gracias, Adrián. Bien, Juan, ok. Vamos a leer tu pregunta. ¿Cada cuándo se debe revisar este código? ¿Anualmente? ¿Más frecuentemente? ¿Menos? ¿Qué es lo más correcto? Por otro lado, pienso que las reglas de la familia se aplican desde la primera generación, siempre. La congruencia es fundamental de una cultura sólida. El ejemplo jala fuertemente y caso contrario se puede haber desagregación organizacional y familiar. Totalmente de acuerdo, Juan. Quiero comentarte algo. La frecuencia de los protocolos, ojo, estoy hablando ahorita de los protocolos, deberían de ser más o menos las actualizaciones cada 2 años. ¿Por qué te digo eso? La Academia del Mundo de las Empresas Familiares en estos últimos años la estamos acelerando mucho para apoyar con mejores prácticas cada vez más. De lo que no se ha venido dando por lo menos durante 20 años,
que solamente se ha apoyado mucho en el protocolo, gobierno corporativo y sucesión. Ahora, inclusive a través del Centro de Empresas Familiares de la Universidad de Monterrey, tenemos unos planes sobre desarrollar otras herramientas vitales necesarias para las pymes y, por qué no decirlo, las grandes también empresas familiares. Regresando a este tema, para que exista un comparativo, el protocolo por lo general debería ser una actualización de 2 años, cada 2 años. En cambio, el Código de Honor Familiar debería ser lo mismo, ¿ok? El compromiso de la actualización del Código de Honor Familiar debería ser desde el elemento del código, desde el Consejo de Familia, perdón. Entonces, te recomiendo que sea cada 2 años. Y obviamente, con tu segunda pregunta, tu segunda aportación, dices, pienso que las reglas de la familia se aplican desde la primera generación. Sí. No sé si has escuchado el refrán popular de padre rico. Acá en México se llama hijo playboy y nieto mendigo. En realidad, la responsabilidad directa es de la primera generación. Si la primera generación no hace nada para corregir eso, la segunda generación debe solucionar esa situación. Si la tercera generación decide imponer la disciplina y el ordenamiento a través de esta herramienta, posiblemente no va a tener esa capacidad de maniobra. Y hay que tener mucho en consideración esos elementos para poder corregir a tiempo, ¿ok? Lo ideal, y concuerdo contigo, debería ser desde la primera generación. Pero a veces los fundadores suelen dedicarse mucho más a la empresa, manejan de una forma empírica el negocio, lograron obtener el éxito necesario, pero tienen una empresa desordenada y también tenemos que estar conscientes de corregir eso. Bien, Carla, muchas gracias también por tu pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el Código de Honor Familiar y el protocolo? El Código de Honor es consensuado. ¿Quién lo elabora? Muchas gracias. No, gracias a ti, Carla, inclusive también por participar. En esta parte, Carla, desde el Código de Honor Familiar y el protocolo, son 2 herramientas distintas, pero al mismo tiempo complementarias. Son similares porque tienen el principio fundamental de ordenar mediante reglas, lineamientos, procesos, ¿ok? Sin embargo, la naturaleza de la estructura de un protocolo se desarrolla por capítulos, ya sea, dependiendo mucho también la estructura, que son totalmente distintos al Código de Honor Familiar. El Código de Honor Familiar busca solamente apuntar un poquito más por mediante los artículos, las reglas de la familia en torno a ese comportamiento. Haz de cuenta que si nosotros lo comparamos con el espectro a nivel de la empresa, haz de cuenta que estamos comparando unos estatutos sociales con un código de ética de la compañía. Son 2 cosas distintas, pero esos son documentos que parten de la naturaleza de ordenar la casa. El Código de Honor funciona más para revelar cuáles van a ser las sanciones, los comportamientos y los compromisos de parte de la familia en todos los grupos de intereses. En cambio, el protocolo de familia también ayuda mucho en eso, pero la estructura es totalmente distinta. Seguramente en los próximos webinars podemos estar compartiendo material entre diferencias, el Código de Honor Familiar y el protocolo, que te sirvan de guía como para que dejar claro ese elemento. Pero hay mucha diferencia, pero sin lugar a duda, el Código de Honor, obviamente, al igual que el protocolo, es consensuado. Yo no creo que debería haber un elemento coercitivo, no sé si conocer el término coercitivo, es buscar la fuerza, que se apruebe las cosas mediante el uso de la fuerza. Creo que debe haber un principio fundamental de llegar a alcanzar una voluntad de las partes, porque al final de cuentas debería firmar y adherirte tanto al Código de Honor Familiar y el protocolo. Y finalmente, para contestarte, Carla, esta pregunta, el Código de Honor Familiar, al igual que el protocolo, deben ser consensuados. Ahora, la situación es que a veces es bien difícil alcanzar la unanimidad en la familia. A veces hay alguien que le ve pero a todos y dice, no quiero saber nada. Si esa persona no está o no quiere honrar nuestro Código de Honor, lastimosamente el alcance va a tener que manejarse entre las partes. Pero en algún momento es esa persona que no ha firmado nuestro Código de Honor Familiar y todos somos un núcleo familiar. Vamos a ver quién es quién y sin lugar a duda, en algún momento que esa persona viole un artículo a pesar de que no lo ha firmado, nosotros desde los otros integrantes de la familia se puede llegar a tomar decisiones, no aplicando fuertemente el código, pero en algún momento que exista una sucesión una transferencia de las acciones
nos vamos a poner o nos va a decir eso en alerta, de interpretar, esta persona no merece esto porque hizo esto, y obviamente ahí van a tener que analizar un blindaje total, ¿no? Pero es bueno que ustedes tengan esta documentación. Bien, muchas gracias, Carla. Ok, Iker, gracias también. Me puedo quedar hasta las 2 de la mañana aquí contestando, pero ya tenemos que ir cerrando esta parte de las preguntas. Iker, gracias también por tu pregunta. ¿Puede ser de carácter legal el Código de Honor o cuál es la sugerencia? En primer lugar, el documento del Código de Honor Familiar no... A ver, el primer paso debería hacerlo, hagamos un entrenamiento de por lo menos unos 6 meses o un año para ver cómo nos va a nivel sin la legalidad. Pero en algunos países el Código de Honor Familiar, más que el código, la narrativa de los párrafos de este documento, al igual que el protocolo, podemos hacer una reforma de nuestros estatutos sociales bajo el carácter de acuerdo parasociales. Entonces, si de repente quisieras analizar unos elementos de cómo lo incluyes en una reforma de estatutos, lo puedes lograr para darle la legalidad. Pero sin lugar a duda, ahí hay que empujar mucho a los acuerdos parasociales. Y si de repente tú tienes un protocolo de familia, ejemplo, ¿no? Y en ese protocolo ya lo legalizaste, yo te recomiendo que actualices tu protocolo dando un capítulo que determine la familia, los firmantes también van a adherirse al Código de Honor Familiar con fecha tal. Hablas de los párrafos y le das un hilo conductor para que desde el punto del protocolo le empates la parte de la legalidad. Pero obviamente, más que llevarlo a un escenario legal, deberías de buscar la forma de cómo en fase 1 trabajarlos desde un pacto ético, pacto entre personas, para ver cómo les va. O sea, realmente si nosotros nos lanzamos de forma directa a la legalidad que debería ser lo ideal, yo prefiero que primero sea paso por paso. Si alguien de los fundadores también viola ese código, vamos a saber quién es quién. Por eso es que digo, es mejor que en la fase preoperativa demos un tiempo para analizar, sobre todo también porque posiblemente nos olvidamos de incluir algo y podemos tener esa capacidad de actualizar por lo menos en los 6 meses, ¿no? Pero esto es un entrenamiento vivo desde la parte del Consejo de Familia, ¿no? Y a medida que tengas presentes a nivel de la familia que alguien hizo algo indebido, tú vas alimentando el Código de Honor Familiar. Pero esa es mi humilde opinión. Bien. No, gracias a ti, Iker. Okay. Bien, entonces yo creo que de todas maneras ya hemos terminado. Quiero agradecer realmente de corazón a todos los que han participado en este webinar. Aprecio mucho que ustedes inviertan tiempo de calidad para participar en esta transferencia de conocimiento y quiero dar gracias también a Francia y a todo el equipo del Centro de Empresas Familiares. Gracias, Arturo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que van a estar recibiendo la grabación de este webinar vía correo. Los invitamos a visitar nuestra página web y nuestras redes sociales. Les compartimos lo que son nuestras redes sociales para que puedan seguirnos y visitarnos. Los invitamos en nuestro próximo webinar, la importancia del gobierno corporativo en las empresas familiares en la nueva realidad, con Fernando Todd, el próximo 4 de noviembre. Gracias.